Hola amigos, aquí Charlie, con 3 historias aterradoras sobre acosadores, espero las disfruten, saludos. Historia 1, la sonrisa del vecino. Amelia se había mudado a su nuevo apartamento en los suburbios hace solo 3 meses. Era el lugar perfecto, tranquilo, con ventanas amplias y, lo mejor de todo, un balcón privado. O al menos, eso creía. Todo comenzó con pequeñas cosas. Al principio, pensó que eran coincidencias, la luz de su porche que siempre encontraba apagada por la mañana, aunque estaba segura de haberla dejado encendida, los imanes de la nevera que cambiaban sutilmente de posición. El leve olor a colonia masculina en su pasillo cuando no había nadie más cerca. El verdadero terror empezó cuando conoció a su vecino de enfrente, el señor Davison. Era un hombre de mediana edad, siempre impecablemente vestido, que mantenía una compostura inquietante. Una tarde, se lo encontró en el rellano. «Buenas noches, Amelia», dijo con una voz demasiado suave. «Me encanta el color de tu nuevo tapete. El rojo oscuro te sienta muy bien». Amelia se estremeció. No recordaba habérselo mencionado. Lo saludó brevemente y entró a su casa, cerrando con llave. Unos días después, recibió un ramo de lirios en su puerta. La tarjeta, escrita a mano, decía: «Espero que te gusten. Sé que los lirios son tus favoritos, como la canción que escuchaste anoche». Amelia palideció. Anoche había estado escuchando una vieja balada de rock alternativo que casi nadie conocía. Una semana después, regresó del trabajo y notó algo extraño en su escritorio. Su diario privado, aquel donde escribía sus miedos y esperanzas más íntimas, estaba ligeramente desplazado. Lo abrió temblando. En la página de hoy, con una caligrafía que no era la suya, había una sola frase escrita con tinta azul: «Te ves tan pacífica cuando duermes». El pánico la invadió. Revisó todas las ventanas y cerraduras, pero no había señales de forzamiento. La única forma de entrar sería a través del balcón. Se asomó y miró hacia abajo. La distancia era demasiado grande. Pero al levantar la vista, vio algo que le heló la sangre. El balcón del señor Davison estaba directamente enfrente del suyo. Y allí, en la sombra, él estaba de pie. No dijo nada. Solo la miró fijamente a través de la oscuridad, con una lenta y espeluznante sonrisa que se extendió por su rostro. En su mano, sostenía un par de binoculares. Amelia se retiró gritando, sintiendo el peso de meses de vigilancia. Esa noche, mientras ella se acurrucaba en la esquina de su habitación, escuchó un sonido. Era un suave clic, clic, clic rítmico. Provenía del balcón del señor Davison. Era el sonido de un obturador de cámara. Ella sabía que él estaba allí, inmortalizando el pánico en sus ojos. Y sabía que, de alguna manera, él siempre encontraría la manera de entrar. Historia 2. El eco de la línea muerta. Ethan trabajaba como diseñador gráfico en una pequeña agencia y a menudo se quedaba hasta altas horas de la noche para cumplir con los plazos. Amaba el silencio de la oficina vacía. Pero el silencio empezó a romperse. Todo empezó con las llamadas telefónicas. Siempre eran del mismo número desconocido, siempre a las 11:37 de la noche. Cuando contestaba, no había nadie. Solo un sonido, un suave y persistente jadeo que sonaba como si la persona estuviera a solo unos centímetros del micrófono. Al principio, pensó que era una broma o un error de marcado. Una noche, mientras revisaba una maqueta, sonó el teléfono. Eran las 11:37 de la noche, contestó y, como siempre, el jadeo. «¿Quién es?», preguntó Ethan, sintiéndose incómodo. «Deja de jugar y habla». El jadeo se detuvo. Hubo un silencio total. Luego, una voz, apenas un susurro que sonaba como grava, habló. «¿Sabes que te ves mejor con el pelo más largo, Ethan? No sé por qué lo cortaste la semana pasada». Ethan sintió un escalofrío helado recorrerle la espalda. Se había cortado el pelo el sábado anterior. Nadie en la oficina lo sabía, y el número era desconocido. Colgó de golpe y revisó las ventanas, la puerta,
el escritorio. Estaba solo. A la mañana siguiente, no pudo sacudirse la sensación. Revisó el sistema de seguridad, no había intrusos. Habló con el administrador de la oficina. ¿Hay cámaras en mi oficina?, preguntó. El administrador sonrió, divertido. Solo las que dan al vestíbulo. A menos que tengas tu propia cámara oculta, no hay forma de que alguien te vea trabajando. Esa noche, Isen regresó a casa y encendió su computadora. Abrió su correo electrónico. Había un mensaje sin remitente. El asunto, tu fondo de pantalla es aburrido. Abrió el correo. No había texto, solo un archivo adjunto. Era una fotografía. Su corazón se detuvo. Era una foto de su escritorio en ese momento, tomada desde un ángulo ligeramente elevado, como si estuviera mirando por encima de su hombro. El monitor, el café a medio beber, incluso el reflejo de la lamparita de su escritorio, todo era perfecto. Pero lo que lo hizo gritar fue el detalle. Escondido en el borde oscuro de la foto, reflejado en el brillo de su monitor, había un ojo. Un solo ojo oscuro, y la forma nebulosa de la parte superior de una cabeza. El acosador no estaba lejos. No estaba en la oficina. Estaba allí, en su apartamento, en la oscuridad, en el reflejo. Isen lanzó la computadora y se levantó de un salto, sintiendo la presencia detrás de él. En ese momento, su teléfono de casa sonó. Lo miró. Número desconocido. Eran las 11:37 de la noche. Se quedó paralizado. La llamada entró al buzón de voz. Después de unos segundos, se atrevió a acercarse. Puso el altavoz. El suave y persistente jadeo llenó la habitación. Luego, el susurro de grava regresó, más cercano, más real. No te preocupes, Isen. No tienes que trabajar. Puedo cuidarte, justo aquí. Y es historia 3. La colección oculta. Clara amaba la soledad de su cabaña. Estaba ubicada en lo profundo del bosque, a kilómetros de su vecino más cercano. Era su refugio, un lugar para pintar y estar sola. Su única regla era que siempre mantenía el camino hacia la cabaña lo más cubierto posible, para asegurar su privacidad. Un día, mientras trabajaba en el jardín trasero, notó que la cerca de alambre que marcaba el final de su propiedad había sido cortada. No había nada detrás más que un bosque denso. Pensando que era un animal, lo arregló y se olvidó del asunto. Pero la semana siguiente, notó que las ramas que había dejado caer al lado del sendero, actuando como una barrera natural, habían sido cuidadosamente apiladas en un pequeño montículo. Era un trabajo demasiado limpio para el viento. El escalofrío se intensificó al encontrar objetos extraños en el claro cercano. Primero, fue una pluma. Luego, una pequeña piedra perfectamente pulida. Finalmente, encontró un nido de pájaros que parecía haber sido desmantelado y vuelto a montar, de forma extrañamente meticulosa, justo al pie de un árbol. Alguien estaba entrando en su espacio y dejando regalos. Una tarde, mientras pintaba junto a la ventana, tuvo la inconfundible sensación de que la observaban. Miró hacia el bosque y no vio nada. Pero su atención se centró en la pila de leña junto a la puerta trasera. Se dio cuenta de que la pila, que ella reponía religiosamente, siempre estaba ligeramente más alta de lo que la había dejado. Alguien estaba añadiendo leña, cuidándola. Decidió tender una trampa. Esparció un poco de polvo de tiza en el escalón trasero y se fue a la cama con un cuchillo. A la mañana siguiente, el polvo de tiza estaba alterado. Había huellas. Eran grandes y pesadas y conducían directamente al bosque. Pero lo más aterrador fue lo que había dejado el intruso en el escalón, justo al lado de la huella, una bellota, tallada toscamente en la forma de un pequeño y grotesco rostro sonriente. El pánico la hizo huir. Corrió al bosque siguiendo el camino que su acosador había dejado despejado, buscando la carretera principal. Corrió hasta que vio una pequeña cabaña abandonada, casi oculta. Con el corazón latiéndole en el pecho, se acercó a la ventana para pedir ayuda. Lo que vio dentro la hizo vomitar. La pequeña cabaña no estaba abandonada.
Era un estudio. Había docenas de lienzos, todos exactamente iguales, pinturas de ella. Ella pintando, ella durmiendo, ella bebiendo café, siempre desde la perspectiva del bosque, a través de los árboles. Y en una mesa central, había una colección, la pluma, la piedra pulida, el nido reconstruido, todos los regalos. Junto a la mesa, había un único par de botas de trabajo, cubiertas de polvo de tiza. Y justo encima, colgando de la pared, había una foto. La foto era de Clara, de espaldas, pintando en su ventana. Y en la parte inferior, con una caligrafía elaborada, había una leyenda: mi Clara, mi musa. Siempre sabrás que estoy cerca. Ella salió corriendo, sin mirar atrás, sabiendo que él no la estaba esperando en la cabaña. Él estaba detrás de ella. Él estaba en su cabaña, calentando la cena.